Quiero compartir contigo, hermanos, la clase número 4, pero antes de leer la escritura, te pido por favor que me acompañes en una oración. Padre Santo, mi Dios, qué alegría saber que tú estás con nosotros. Gracias porque tu amor nos acompaña siempre. Padre, tú nos sostienes con tu mano poderosa. Tú nos guías siempre con tu espíritu. Gracias porque eres bueno, gracias mi Dios porque eres fiel, gracias porque en ti confiamos, Padre, sin duda, porque sabemos que tú eres lo mejor que tenemos en la vida. Quédate en control de este tiempo, Dios. Padre, utilízame, mi Dios, para poder compartir lo que tú quieres, mi Dios, que escuchemos el día de hoy. Por favor, mi Dios, que seas tú quien hable, que tu espíritu, Dios, me guíe, me dirija, Dios. Gracias por tu amor y ponemos todo en tus manos, oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer el Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 del 1 al 5. Y dice así: pero hermanos, cuando yo fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Increíble escritura. El contexto de esta escritura, hermanos, dice el mensaje de Cristo crucificado. Y Pablo nos enseña, dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, ¿de qué verdad nos habla Pablo? ¿A qué se refería con la verdad secreta de Dios? Una escritura donde Pablo, hermano, nos habla del amor de Dios, del sacrificio de Jesús. Y dice la Biblia, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas. Pablo sabía que para él no era tan importante el poder hablar como alguien muy sabio, ¿no? Porque al final, hermano, lo que convence a una persona no es las palabras de alguien, no es lo que alguien diga o haga. Al final, hermanos, lo que nos convence es Dios. El Espíritu es el que guiaba a Pablo. Y de eso se trataba. No porque Pablo no fuera sabio. Sin duda, hermanos, Pablo era un hombre muy preparado. Pablo era un hombre muy sabio. Un hombre muy espiritual. Un hombre que fundó varias iglesias. Pero no se trataba de lo que él quisiera hacer o fuera a hacer. Más bien, él sabía que lo que necesitaba
era ser movido por el Espíritu, motivado por Dios. Dice en el verso 2, y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Dice que lo que Pablo solo quería saber de Jesucristo y más aún de Jesucristo crucificado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo que Pablo más anhelaba o más deseaba era solo saber de Jesús? No porque no le interesaran las personas, porque Pablo sabía que lo que nos mueve como discípulos, que lo que nos transforma, lo que nos cambia, lo que nos motiva a seguir fieles a Dios, es la cruz de Cristo, es el sacrificio de Jesús, es el amor de Dios. Hermanos, eso es lo que nos mantiene fieles, no porque seamos increíbles, no porque seas alguien talentoso, talentosa. Lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos transforma, es el sacrificio de Jesús, la cruz de Cristo. Es el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús. Eso es lo que nos transforma, nos mueve para seguir firmes y fieles a Dios. No hay nada más. No es tu discipulador, no es tu discipuladora, no es el hermano o la hermana que te cae bien. No es eso. Es Cristo, hermanos. Es la cruz que transforma nuestro corazón y nos mantiene fieles. ¿Qué tal que confiamos en un hombre o en una mujer y nos falla? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a desanimar. Nuestro ánimo se va al piso. Lo que nos transforma, lo que nos mantiene es el sacrificio de Jesús. Por eso Pablo decía que lo que más anhelaba, lo que más deseaba es hablar de Cristo, del sacrificio de Jesús. Eso es lo que lo mantenía él fiel para seguir anunciando el mensaje de Dios, el mensaje de la verdad. A eso se refería. Sin el sacrificio de Jesús, hermanos, es difícil mantenerse fiel a Dios. Pero cuando entendemos que el sacrificio de Jesús es la prueba más grande que Dios ha mostrado en la cruz para nuestras vidas. Eso es lo que debe de motivarnos. No el que alguien hable palabras bonitas, no el que alguien quiera convencerte. Lo que debe de convencernos, hermanos, es la cruz de Cristo, porque es lo único que puede transformar nuestro corazón y llenarse de gratitud. Dice también en el verso 3, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo, hermanos, llegó a convencer a las personas? Ni siquiera dice que palabras sabias o bonitas. Lo que Pablo llevó a convencer a las personas, hermanos, era el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Dice la Biblia que Pablo se presentó ante ellos débil y temblando de miedo. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido un día débil o con miedo, temblando de miedo? ¿Te ha pasado? ¿Cómo se siente, no? ¿Sabes? Estaba leyendo en Hechos 17. Pablo les predicó a los atenienses.
La mayoría de los atenienses, hermanos, no creyeron en el mensaje de Pablo, en el mensaje de salvación. Fueron muy pocos hombres que creyeron en el mensaje. Y tal vez puedes pensar, ¿cómo no? Pablo fue un predicador, Pablo fue un hombre increíble, Pablo hizo tantas cosas. Pero dice en Hechos 17 que no todos creyeron, fueron muy pocos, ¿no? Y eso tal vez a Pablo lo llevó fue un desafío para Pablo. Y tal vez le dio miedo, ¿no? De saber que la gente no quiso responder al llamado. Amigo que nos escuchas, ¿cómo te sientes tú hoy? Tal vez te han hablado de Dios una y otra vez. Y tal vez tú piensas, no es mi tiempo, ¿no? Como los atenicenses. No es mi tiempo. Tal vez eso no es para mí. Así pensaron la mayoría de ellos. No quisieron reconocer su necesidad espiritual delante de Dios. Hoy en día mucha gente así vive. Les hablas de Dios y no todos quieren conocer de Dios. No todos quieren acercarse a Dios. Esa fue una escritura donde Pablo fue un desafío para Pablo. También hay otra escritura que seguido he leído en Hechos 21. También fue un tiempo difícil para Pablo. Dice que la Biblia que estaba Pablo en la casa de Felipe y llegó un profeta Gabo, y tomó el cinturón de Pablo. Con esa convicción, con esa seguridad, le dijo a los demás discípulos, ¿de quién es este cinturón? Y les dice, el dueño de este cinturón, si va a Jerusalén, lo van a matar, va a sufrir, lo van a matar. Cuando Pablo regresa, los encuentra llorando. Imagínate, ¿no? Imagínate la escena, Pablo regresa y los encuentra llorando. Le suplican, le ruegan, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Para Pablo fue un desafío en su vida cristiana. Fue un gran reto de saber si voy a Jerusalén, me van a matar. Y él sabía, para eso Dios me llamó. Pero ve la convicción, ve el corazón de Pablo. Dijo, no solo estoy dispuesto a sufrir, sino a dar la vida por Cristo. ¿Qué tal hoy, hermanos? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué tal que tú y yo pensáramos o actuáramos de la misma forma, de la misma manera? No solo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino a dar mi vida por Él. Los discípulos lo dejaron y dijeron que se haga la voluntad de Dios. Dios lo cuidó. Sabes, Pablo pasó tiempos difíciles, pasó retos, fue desafiante lo que te acabo de compartir en el capítulo 17, fue desafiante también en el capítulo 21, donde estaba expuesto a que lo mataran. Pero él, nada lo detuvo. Él estuvo dispuesto no solo a sufrir, sino a dar la vida por Cristo. Por eso dice que se presentó delante de ustedes débil y temblando de miedo. Había miedos, había inseguridad, había desafíos en su vida. Hoy podemos pasar, hermanos, tiempos también difíciles en nuestra fe. Piensa qué tiempo tan difícil hoy estás pasando. ¿Cómo está nuestra fe el día de hoy? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Qué tenemos miedo el día de hoy? ¿Cómo nos presentamos, hermanos, hoy delante de Dios?
¿Tienes miedo? ¿Te sientes débil y temblando de miedo por algún reto? Hermanos, en nuestra vida, como cristianos, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber retos, siempre vamos a tener necesidades. Así es la vida de los discípulos, así es la vida de un cristiano. No es algo fácil. Para los discípulos primitivos no fue fácil, fue retante, tuvieron persecuciones, los encarcelaron, pero seguían alabando a Dios. Amén. Dice Pablo, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Amén. Eso debe de animarnos, hermano. El día que te compartieron la fe, fue Dios, fue el Espíritu que nos convenció. No son las palabras de alguien, hermano. ¿Sabes? Por más sabio que nos sintamos, por más espirituales que podamos sentirnos, no es, no somos nosotros, hermano, los que convencemos a las personas. Pablo se aseguraba que era Dios, que era el Espíritu quien lo motivaba a seguir adelante, a seguir anunciando el mensaje, a seguir convenciendo a la gente de quién es Dios, de que su poder de Dios es tan grande, de que solo Dios puede transformar, puede mover cualquier corazón y poder voltear a ver a Dios. El Espíritu lo guiaba, el Espíritu lo dirigía. Hoy necesitamos tanto de Dios, hermanos. En estos tiempos difíciles es cuando más debemos de acercarnos a Dios. Es cuando más debemos de estar convencidos de que el Espíritu nos guía, de que el Espíritu nos mueve a seguir adelante. Es Dios quien nos convence, que no es nuestro discipulador, que no es quien te da un consejo o un buen consejo. Es Dios, es el Espíritu quien nos convence, quien nos motiva a seguir fieles a Dios. De eso debemos de estar convencidos, de que no estamos solos, de que tal vez estás pasando un tiempo difícil, económicamente, físicamente, tal vez tenemos miedo al COVID. Hermanos, tenemos un espíritu poderoso, tenemos a nuestro Dios y es Dios quien nos motiva, es Dios quien nos convence. Más adelante dice, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Para que la fe de ustedes, ¿a qué se refiere Pablo, hermanos? A veces nuestra fe podemos flaquear. A veces nuestra fe podemos sentirnos que no podemos. A veces podemos dejar de confiar en Dios. A veces podemos desanimarnos. A veces pensamos tal vez tirar la toalla. A veces tal vez piensas, ¿valdrá la pena seguir a Dios? ¿Valdrá la pena seguir en su iglesia? ¿Valdrá la pena orar? ¿Valdrá la pena leer la Biblia? Amén. Hermanos, son pruebas de fe. Por eso Pablo dice, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Piensa, hermano, hoy nuestra fe ¿de quién depende? ¿De hombres o dependemos de Dios? Quiero animarte a que te aferres a Dios, a que tú dejes que tu vida sea dirigida por Dios, a que no pierdas tu fe, que día a día puedas confiar cada día más y más en nuestro Dios, no en los hombres. Pablo motivaba a la iglesia de los Corintios, que la fe de ustedes no dependa de hombres, si nuestro Dios
poderoso. Amén. Dios sea toda la gloria. Muchas gracias, hermano.